Revelaciones inesperadas de Miqueas, profecías transformadoras y milagros divinos expuestos. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el clamor del pueblo subió a los cielos. Las viudas y huérfanos lloraban, y la injusticia del reino resonaba en cada rincón de Moreset. Entre las sombras de la corrupción, un hombre de fe y pueblo sencillo se levantó. Su nombre era Miqueas, y en su corazón ardía el fuego del espíritu de Yahvé, quien le había llamado a hablar en un tiempo de grave apostasía. Mientras caminaba por las callejuelas polvorientas de su hogar, Miqueas observaba los rostros llenos de angustia que lo rodeaban. La opulencia de los príncipes de Jerusalén brillaba en contraste con el sufrimiento de su gente. ¿Qué debo hacer, Señor?, clamó en su interior, abrumado por la magnitud de su llamado. Las visiones que había recibido en sueños se agolpaban en su mente, revelando el juicio venidero sobre su nación, y sabía que la advertencia debía ser proclamada. Reunido en una choza, junto a algunos de los más olvidados del pueblo, Miqueas sintió el peso de su responsabilidad. He oído el clamor de mi pueblo, comenzó, su voz suave pero firme. Y vengo a advertirles que el Señor traerá calamidad sobre aquellos que desprecian su justicia. Las miradas fijas y asustadas le llenaron de una mezcla de esperanza y pena. ¿Cómo convencer al pueblo de que se arrepintiera antes de que fuera demasiado tarde? Mientras tanto, la élite de Judá, encabezada por príncipes insensibles y sacerdotes ambiciosos, se regocijaba en su poder, burlándose de las advertencias de Miqueas. Este hombre no sabe lo que dice, susurraban entre risas. Pero Miqueas, sintiendo que la voz de Dios lo guiaba, continuaba. Les habló de una nación desolada, de ciudades devastadas y de un pueblo llevado al exilio. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también compartió una luz de esperanza. El Señor había prometido que habría un remanente que sería restaurado. De ti, Belén Efratá, saldrá el que ha de ser gobernador en Israel, proclamó con fervor, recordando la promesa de redención que resonaba en su alma. Aquellas palabras traían un aire de esperanza, incluso a su cansado espíritu. Miqueas sabía que a pesar de la inminente calamidad, ese futuro gobernante traería paz. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a su comunidad, recordándoles que aún había razón para la esperanza. Pero en los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Su clamor resonaba con la memoria del pacto que Dios había hecho con su pueblo, apelando a la justicia y misericordia del Eterno. El amor de Dios nunca abandonaría a su remanente fiel. Sin embargo, en medio de su pasión, Miqueas sentía que el juicio se cernía sobre su pueblo. Las miradas de desdén de la élite se incrustaban en su mente. ¿Cómo hablar de esperanza cuando el pueblo se aferra al pecado? La angustia crecía en su corazón mientras se preguntaba si habría un camino hacia la salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con un último susurro en la penumbra, Miqueas se retiró a su oración, esperando que el Señor interviniera antes de que fuera demasiado tarde. Las profecías flotaban en el aire, un delicado equilibrio entre el juicio que vendría y la gracia que se ofrecía, dejando al villano un interrogante no resuelto sobre cómo el pueblo podría responder al llamado de Dios. El día siguiente amaneció con un silencio inquietante que envolvía a Moreset. La luz del sol, apenas un susurro en el horizonte, iluminaba las calles llenas de expectativas y temores. Miqueas, despierto desde la alborada, sentía en su alma la urgencia de un mensaje que debía ser entregado. Se arrodilló en su rincón, buscando la dirección de su Creador. Señor, ¿qué más debo proclamar a tu pueblo? La convicción seguía ardiendo dentro de él, como un fuego que no podía ignorar. Mientras oraba, una visión lo asaltó. Un gran muro hecho de opulencia y orgullo se alzaba frente a él, colocando a Judá en una prisión de su propia incredulidad. Las voces de los ancianos y sabios que alguna vez habían guiado a su pueblo resonaban como ecos distantes. Miqueas vio que sobre ese muro caía una sombra, mientras un susurro del cielo le decía: ¿Te has olvidado de mí, oh pueblo mío? Respirando hondo, Miqueas se levantó decidido.
Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía nuevamente hacia la choza donde la gente había escuchado su mensaje la noche anterior. La multitud comenzaba a reunirse nuevamente y en sus rostros había una mezcla de esperanza y desesperación. Escuchadme, hijos de Israel, comenzó su voz resonando con una autoridad que provenía de lo alto. Las palabras de Jehová son un fuego consumidor, es tiempo de regresar a la senda de justicia. Los murmullos se propagan entre la gente. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus transgresiones. Miqueas, viendo que algunas almas estaban listas para recibir su mensaje, continuó. La piedra despreciada será la que construya el nuevo templo de esperanza. Un gobernante surgiría desde el centro de nosotros, pero para esto, debemos caer de rodillas, arrepentirnos de nuestros caminos y buscar su rostro. Las palabras vibraban con poder. Aquellos que le escuchaban comenzaban a reconocer la verdad en su mensaje. Pero en las sombras, observadores de la élite continuaban burlándose. Un sacerdote vestido con ricas vestiduras alzó la voz. Miqueas. Tus palabras no detendrán el juicio, somos fuertes y prósperos. ¿Qué puede hacer un hombre sin poder ante la grandeza de nuestro reino? Miqueas se mantuvo firme enfrentando al sacerdote con la mirada llena de determinación. El poder del hombre es polvo ante el viento de Dios. Los ricos se tornarán en mendigos, y lo que hoy parece fuerte será quebrantado. El juicio no puede evitarse, pero hay gracia para el que se arrepiente. Su voz se elevó, resonando en los corazones de los presentes que comenzaban a ver una chispa de esperanza. De repente una nube oscura cubrió el sol, bañando el lugar en semioscuridad. Un fuerte trueno resonó en la distancia, y el pueblo cayó en un profundo silencio. Era un recordatorio del poder de Dios, una advertencia que hacía eco en las palabras de Miqueas. Este es un signo, pueblo de Judá. No olvidéis la justicia y la misericordia. El Señor ha prometido que mientras haya un remanente fiel, nunca os abandonará. Mientras su voz se apaciguaba, Miqueas sintió que el espíritu de Yahvé descendía sobre él una vez más. Recuerdos de la promesa de restauración fluyeron a su mente como un río de vida. La imagen del futuro gobernador, el que traerá paz, brillaba con luz renovada. Pero añadió con fervor, debemos estar dispuestos a cambiar y a dejar atrás el ídolo de nuestra propia sabiduría. El murmullo comenzó a intensificarse entre la multitud. La voz de Miqueas había despertado un interés genuino, un deseo de verdad. Muchos comenzaron a clamar al Señor en oración, buscando una nueva relación con su Creador. Sin embargo, otros aún se resistían, incapaces de soltar las cadenas de la corrupción. Mientras la jornada avanzaba, Miqueas sentía que la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba. La esperanza y la resistencia parecían entrelazarse en un delicado equilibrio. Miqueas sabía que la acción divina estaba a punto de revelarse, pero la clave de su éxito residía en el arrepentimiento genuino de su pueblo. Cuando el remanente regrese a él, susurró en su corazón, verán el cumplimiento de la promesa de restauración. Y así, en medio del tumulto, alzó la mirada al cielo, donde una nube oscura comenzaba a disiparse, dejando entrever la luz del sol nuevamente. Pero lo que aún no saben, pensó Miqueas con una inquietante certeza, es que la intervención divina está más cerca de lo que pueden imaginar. Un silencio expectante cubría nuevamente a Moreset como una manta pesada. Las palabras de Miqueas resonaban en los corazones de muchos, mientras otros permanecían en pie, desbordando escepticismo. En medio de la multitud, un joven se acercó al profeta. Tenía un rostro pálido, marcado por la lucha interna. ¿Qué hacemos ahora, Miqueas?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo podemos volver a ser el pueblo que Dios desea? Miqueas, sintiendo el eco de su agonía, extendió su mano hacia él. El primer paso es humillarse ante nuestro Creador, reconocer nuestras maldades y clamar por su misericordia. Aquel que busca hallará, quien llama, le será respondido. La multitud seguía atenta, algunos asentían, otros susurraban entre sí, recordando tiempos de gloria. A medida que el sol ascendía, la atmósfera se tornaba eléctrica. De nuevo Miqueas sintió la voz de Dios fluir a través de él. Escuchad, pueblo de Judá. El Señor ha de hacer grandes maravillas. Seréis sacudidos, pero en medio del juicio, hallaréis gracia. Se levantarán voces que clamarán y cada lágrima será recogida por el Dios que buscáis.
Los murmullos en la multitud empezaron a aumentar, el temor y la esperanza creando una marea de emociones que ponían al descubierto la vulnerabilidad de cada corazón presente. Mesa, una anciana sabia de la comunidad, interpuso su voz: «Estamos ciegos, Miqueas. Nuestros corazones se han endurecido. ¿Cómo podemos ser dignos de su atención?» Con dulzura, Miqueas le respondió: «El sacrificio de Dios no es de animales o ofrendas. Él busca corazones quebrantados. Él anhela misericordia y justicia. Abramos nuestras puertas a la verdad y dejemos que su luz brille en nuestra oscuridad». Mientras hablaba, una brisa suave comenzaba a soplar, como si el mismo cielo estuviera abriendo sus puertas. La oscuridad que había cubierto el sol se disipaba lentamente, y en ese mismo instante, la multitud sintió la presencia del Señor. Muchos comenzaron a llorar, y algunos arrojaron sus rostros al suelo, clamando: «Señor, ten piedad de nosotros. Perdónanos, oh Dios, por nuestros caminos». Miqueas se sintió fuerte ante tal acción. Cada lágrima era en sí un testimonio del arrepentimiento que había comenzado a brotar. Sin embargo, en la parte más lejana de la multitud, el sacerdote burlador seguía de pie, observando con desdén. ¿Acaso este clamor cambiará el rumbo de nuestra nación? Ríndanse a la realidad. Miqueas, sintiendo la hostilidad del sacerdote, fijó su mirada en él. Lo que no comprendes, oh sacerdote, es que el poder de nuestro Dios supera toda resistencia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Este es el tiempo de la restauración. De repente una luz brillante iluminó a Miqueas, revelando una visión que los demás no podían ver. Una imagen de un remanente no solo de Judá, sino de todas las naciones, siendo reunido bajo el estandarte del Señor. Habrá un tiempo en que los fieles versarán entre las naciones. Míos son los pueblos que me buscarán. Así dice Jehová. El sacerdote, alterado por las palabras, retrocedió mientras la multitud empezaba a congregarse. El clamor de la gente se intensificó mientras otros comenzaban a reconocer que el mensaje de Miqueas podía ser más que un eco, podía ser un salvavidas. Cuando las voces alcanzaron un clímax de fervor, Miqueas quedó convencido que no solo se trataba de un renacer espiritual, sino que la intervención de Dios ya había comenzado. El eco de las plegarias llenaba el aire como una ofrenda dorada al cielo. Pero en su corazón había una inquietud, en su espíritu una fuerte certeza. No lo olvidéis, pensó, hay momentos en que la intervención divina quiebra las murallas de la incredulidad. Pero aún hay más. Lo que aún no saben, lo que permanece oculto entre las sombras del tiempo, es que esta restauración que anhelan ya ha sido escrita. Se aproxima un día en que el verdadero Redentor será revelado con gran poder y gloria. Porque habrá aún más de lo que pueden imaginar. La promesa se irá cumpliendo, y será el inicio de algo glorioso. En el corazón de Moreset, la multitud se mantenía en un clamor unificado, sus voces elevándose como un incienso ante el altar de Dios. El aire estaba cargado de una expectativa palpable, un eco de compromiso profundo que resonaba en cada alma. Miqueas, sintiendo el fervor a su alrededor, se preguntaba cómo se manifestaría la gracia del Señor en medio de esta convicción renovada. Una brisa fresca recorrió el lugar, trayendo consigo el susurro del cielo, y Miqueas, con los ojos cerrados, comenzó a escuchar claramente la voz de Dios. Levanta tu voz, oh Miqueas, y profetiza. Mi pueblo anhela volver a mí, y tú serás el portador de la esperanza. Diles que los tiempos oscuros no van a prevalecer sobre la luz que se aproxima. Las palabras fueron como fuego en su interior. Se acerca un nuevo amanecer, proclamó, un tiempo en que las tinieblas serán desechadas. Aquel que permite a su corazón quebrarse será levantado. El Señor ha jurado que los oprimidos verán su justicia y los que claman serán confortados. Los corazones que antes estaban endurecidos comenzaron a palpitar en respuesta a la palabra de Miqueas. Uno de los jóvenes, aún con lágrimas en sus ojos, gritó: «Amén. Estamos listos para volver a él». Su grito convulsionó a muchos en la multitud, y pronto otros se unieron a su fervor, creando un coro de reafirmación. Sin embargo, el sacerdote burlador, resguardado entre las sombras, sintió que sus argumentos se desvanecían. El peso de su escepticismo comenzó a resquebrajarse, pero se aferraba a su incredulidad, en un intento de mantener el control. ¿De qué sirve este clamor?
La grandeza de nuestra nación se ha ido, murmuró, pero su voz menguaba entre los ecos de fe que lo rodeaban. Miqueas, consciente de las luchas internas del sacerdote, sintió compasión y no se permitió el rencor. Oh sacerdote, escucha las palabras del Señor, pueblo mío, si me buscas de todo corazón, me hallarás. Tu resistencia no cambiará el plan divino. El Hijo de la promesa viene, y aquellos que se mantengan firmes en la fe verán su gloria. Esta esperanza no es solo para Judá, sino para todas las naciones. Mientras la multitud se llenaba de fervor y esperanza, la luz de la revelación brilló de nuevo en Miqueas. He aquí el Señor traerá un tiempo inquebrantable, un tiempo de paz. Aquel que vendrá será llamado Príncipe de Paz. Pero no solo eso, esto es un preludio de lo que vendrá, Jerusalén será un faro en la oscuridad, y las naciones vendrán a ella. Las palabras resonaron en los corazones, y una nueva luz de comprensión comenzó a florecer entre los presentes. Algunos murmuraban, ¿se refiere al Mesías? ¿Podría ser que nuestro rescate está al llegar? La angustia y el temor se transformaban en un fuego renovador en el corazón del pueblo. En ese momento una figura se adelantó entre la multitud. Era la antigua profetisa Ana, cuyas palabras siempre habían guiado a los de su pueblo. No tengan miedo. Lo que se han atrevido a clamar, el Señor lo está escuchando. Él restaurará el corazón quebrantado y el quebrantamiento de las naciones. Pero al ver el miedo aún palpable en los rostros de muchos, Miqueas entendió que había otro aspecto vital a transmitir. Pero escuchen, esto no es simplemente un llamado a la restauración, sino un serio recordatorio de que los caminos del Señor demandan justicia y humildad. ¿Qué ofrece vuestro corazón como ofrenda? La verdadera transformación requiere sacrificio real y penitencia genuina. Mientras las palabras de Miqueas se disolvieron en un ambiente de súplica, sintió la conexión entre el cielo y la tierra al recordar las antiguas promesas hechas a Israel. La multitud, iluminada por un nuevo entendimiento, clamaba por la redención, una súplica por el futuro, cuando aún lo incierto se cernía sobre ellos. Y allí, en aquella cima espiritual, Miqueas entendió que esto era solo el principio, lo que aún no sabían es que el Mesías, ese Redentor prometido que traerá la luz en la tristeza, ya había sido elegido. Pregunten a su corazón. Están más cerca de lo que creen, y será un tiempo de revelaciones. El cielo está dispuesto a derramar lo que sus almas anhelan, aguardad con fe, pues un nuevo día ya se avecina. Con estas palabras el silencio se hizo, no uno de temor, sino de expectativa, y aunque las sombras del futuro permanecían, había un destello de esperanza. La historia de Moreset tomaba un giro divino, pues había más por venir que lo que ellos pudieron imaginar. El viento de la tarde comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un aroma fresco de los campos circundantes. En el corazón palpitante de Moreset, el pueblo esperaba ansiosamente la continuación de las enseñanzas de Miqueas. Los rostros, iluminados por el brillo de la esperanza, se tornaron serios ante la inminente revelación. Con el grupo congregado frente a él, Miqueas levantó las manos, y en el silencio reverente que siguió, se preparó para impartir otro mensaje, uno aún más profundo. Escuchad, oh pueblos de la tierra, comenzó su voz resonando con una autoridad divina, en estos días de dolor, el Señor mostrará su mano poderosa. No pasará mucho tiempo antes de que el estruendo de su justicia estalle como un trueno en medio de la tormenta. Y el que será enviado, su ungido, traerá redención no solo a Israel, sino al mundo entero. La multitud, sintiendo la gravedad de las palabras, se inclinó hacia adelante. Miqueas prosiguió, mirad hacia el horizonte donde se levantan montañas poderosas, pues de ahí vendrá la salvación. Y tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así dice el Señor. Estas palabras vibraron en el aire como un eco de antiguas promesas. Algunas mujeres comenzaron a llorar suavemente, comprendiendo que la esperanza tenía forma y nombre, un nombre que estaba a punto de ser revelado. Miqueas sentía que una corriente de gracia fluía a través de él, iluminando su espíritu y llenándolo de la certeza de lo que estaba por venir. Pero amigos, continuó Miqueas, no solo se trata de la llegada de un rey. Este será un rey diferente, un rey quien no solo busca el poder, sino que también busca sanar las heridas, liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Escuchad, el Señor levantará a los pobres y a los humildes, su amor desbordará sobre los que claman en su angustia.
Mientras las palabras caían como semillas sobre corazones receptivos, el sacerdote burlador, aún entre las sombras, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies espirituales. Su incredulidad fue desafiada en cada frase que Miqueas pronunciaba. ¿Acaso no es hora de que me rinda ante lo evidente?, pensó, pero su orgullo aún lo mantenía preso. La lucha interna se intensificaba, y mientras su corazón se resistía, un rayo de luz comenzó a perforar la oscuridad de su escepticismo. Miqueas, percibiendo esta lucha, no se detuvo. Que no se inquieten vuestros corazones, pues la promesa está más cerca de lo que imagináis. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Oh pueblo de Judá, levántate y crea con fe. El futuro que el Señor tiene para ti está lleno de gloria y redención. Y en ese momento comenzó a suceder algo extraordinario. Una luz brillante descendió sobre la multitud, envuelta en un halo de descubrimiento divino. Las miradas se cruzaron, y las almas comenzaron a unirse en adoración. Un silencio sagrado cayó sobre ellos, una expectación que llenaba el espacio, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse. Miqueas cerró los ojos, y en su espíritu, sintió que la revelación estaba a punto de manifestarse. Oh pueblo. Ciertamente la redención viene, pero debéis también examinar vuestras propias almas. Está escrito que demanda el Señor de ti. Solo hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que preparaos porque la gloria del Señor se manifestará y las naciones verán su luz. Mientras los corazones se abrían a la verdad divina, la atmósfera estaba cargada de promesas. La respuesta a su clamor no estaba lejos, y con cada latido, Miqueas sabía que la preparación espiritual era solo el inicio del cumplimiento de la profecía. Pronto habrá un tiempo, concluyó, en que vuestras lágrimas serán enjugadas y vuestro lamento se convertirá en cántico. No desesperen. Porque el día de la acción del Señor está a la puerta. Esperad con anhelo, pues lo que yo os he dicho es solo un pequeño atisbo de la gran revelación que vendrá. Con esto los corazones vibraron unificados en una fe renovada, y la incertidumbre se disipó, dejándolos expectantes, sabiendo que el plan de Dios se estaba fraguando. Pero lo que no saben es que las sombras del pasado todavía tienen su peso, Miqueas pensó, mientras la multitud, envuelta en luz y expectativa, aguardaba el cumplimiento del plan soberano de Dios. El silencio reverente que precedía a la revelación se tornó en un murmullo de inquietud a medida que la luz celestial se intensificaba, desbordando sobre los rostros del pueblo con una calidez que desataba tanto temores como esperanzas. Miqueas, sintiendo la fuerza de la unción que le envolvía, abrió sus ojos y se dirigió con firmeza a la multitud. Amados y elegidos de Dios, proclamó, la luz que ha brillado sobre ustedes no es solo un reflejo de promesas pasadas, sino la anticipación de un futuro glorioso. El Señor nos habla y nos llama a prepararnos, porque el tiempo de su obra redentora se acerca. Velad por tanto y estad listos porque vendrá como un ladrón en la noche, y aquellos que hayan escuchado su llamado experimentarán su salvación. Las miradas se entrelazaron con asombro y algunos corazones comenzaron a latir más rápido, sintiendo el peso de la urgencia en las palabras del profeta. ¿Qué pensamientos surgen en vuestros corazones al escuchar que el Rey vendrá para restaurar y redimir? Es un llamado al arrepentimiento lo que nos ofrece. Sí, porque en la mesura de la pronta llegada del día del Señor, debemos purificarnos de toda injusticia y clamar misericordia. En ese instante un hombre que había estado en la multitud dio un paso adelante, con lágrimas surcando su rostro. Profeta de Dios, clamó con voz temblorosa, he sufrido durante años la angustia de mi pecado. ¿Hay todavía esperanza para mí? Me siento perdido en la oscuridad. Miqueas, mirando al hombre con compasión, sintió que el Espíritu Santo lo guiaba. Hermano, escucha, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar ni herida que no pueda sanar. Porque así dice el Señor, a pesar de vuestra rebelión, aún persistirá mi amor hacia vosotros. Vendré y os restauraré. La multitud respondió con un murmullo de asombro, el ambiente se cargó de una mezcla de ansiedad y anhelo. Aquellos que ansiaban el perdón se acercaron, formando un círculo alrededor de Miqueas. Él se arrodilló y comenzó a orar, pidiendo al Señor que pudiera derramar su misericordia sobre aquellos que buscaban redención. Señor, tú que conoces los corazones, escucha el clamor de tu pueblo. Levanta a los caídos y trae luz a las almas que yacen en tinieblas. Recuerda tu promesa, y haz que tu gloria repose sobre ellos como un manto de protección.
concluir su oración, Miqueas sintió un fuerte aliento del espíritu. Cuando se levantó, un pastor salió de la multitud y con una voz clara, dijo: el miedo ha estado creciendo en nosotros, un temor por el futuro y lo que se avecina. ¿Qué haremos cuando venga este rey, y qué de nuestras transgresiones? ¿Podremos estar ante su presencia? Explícanos, Miqueas. El profeta, con la autoridad que le otorgaba el cielo, respondió: no temáis, amadísimos, porque el rey traerá consigo la paz y la justicia. Pero examinará los corazones. Como está escrito, porque el juicio comenzará por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el evangelio de Dios? Preparad vuestro corazón y haced justicia, porque solamente en la verdad y el amor seréis hallados aceptos ante él. Mientras sus palabras caían como fuego en el corazón de los oyentes, Miqueas vio al sacerdote burlador, inmóvil, con los ojos entrecerrados, enfrentando su propia lucha interna. Había un conflicto pivotando en su mente, el eco de la voz de Dios lo perseguía. El profeta sintió que debía volver a este hombre. ¿Por qué te aferra a tu incredulidad, sacerdote? Cada día que niegas el amor del Padre, es un día en que te alejas de su compasión. ¿No ves que desde el principio el plan redentor fue para todos, incluso para aquel a quien consideras indigno? Escucha la voz de tu Creador. La confrontación atrajo los ojos de todos hacia el hombre que luchaba en silencio. Miqueas esperó y la multitud contuvo el aliento en anticipación. La decepción no se detiene ante la incredulidad, pero en la fe puede surgir una transformación monumental, murmuró, mientras el aire vibraba con fervor espiritual. La luz deslumbrante del escenario de la promesa era un recordatorio de que, en medio de la penumbra, el plan soberano de Dios iba más allá de las limitaciones humanas. Aún hay más por venir, pensó Miqueas, sintiendo un remolino de expectativas en su espíritu. El Señor está a punto de revelar algo de un peso inimaginable, algo que cambiará todo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre el horizonte, una sensación de expectativa y temor reverente llenó el corazón del pueblo, pues sabían que enfrentarían el misterio de lo divino en su propio andar. ¿Qué otros secretos guardaba el Dios de Israel para su pueblo, y qué milagros se desatarían cuando se prepararan para su llegada? La congregación se unió en oración, clamor y expectativa, con la certeza de que el tiempo de la revelación estaba profundamente arraigado en la soberanía de Dios. Miqueas, sintiendo que el temor reverente del pueblo se había transformado en una búsqueda ferviente de la verdad, se trasladó de nuevo frente a la multitud. Los rostros, iluminados por el resplandor celestial, reflejaban tanto inquietud como esperanza. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos y que una poderosa obra estaba a punto de manifestarse. Escuchad, oh Israel, comenzó en un tono que resonaba con autoridad. Así dice el Señor: he aquí, estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará, ¿no lo conoceréis? Isaías 43, 19. La revelación que se avecina no será como lo que habéis conocido. Muchos entre vosotros estarán sorprendidos, alterados por el anuncio de su propósito. El murmullo se intensificó y las miradas se entrelazaron con una mezcla de asombro y deseo. La promesa de lo nuevo les daba fuerzas, y los corazones comenzaron a latir con fe renovada. En los días venideros, continuó el profeta, veréis al Señor derramar su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Yo, el profeta Miqueas, no me detendré ante el fuego que arde en mi pecho, pues es el fuego del Dios viviente. Un anciano, sabio y de cabello canoso, se atrevió a interpelar. ¿Cómo sabemos que estas cosas serán de verdad, Miqueas? Hemos escuchado palabras de profecía antes, pero ¿dónde están las demostraciones de su poder? Oh hombre de Israel, exclamó Miqueas, sintiendo que su corazón se encendía más en su defensa del Creador. El Señor ha dicho: no volveré a callar. La señal que prometí será esta: cuando escuchéis el clamor de un corazón quebrantado entre vosotros, sabed que en medio de su angustia, Él ha enviado su medicina. Escucharéis el eco de las cadenas rompiéndose, y veréis a los caídos levantarse en un nuevo caminar. El pueblo se agolpó en un torbellino de emociones, algunos se postraron ante el suelo, arrepentidos y clamando al Señor por su perdón, mientras que otros levantaban sus manos al cielo, proclamando su gloria. Y en medio de este revuelo, el sacerdote burlador, quien había estado en silencio, al fin habló. ¿Es posible que la esperanza resurja incluso en mí, después de mi escepticismo? ¿Puede el Dios que olvidé darme otra oportunidad?
Miqueas vio el quebranto en los ojos del sacerdote y comprendió que Dios había orquestado este momento. Se acercó a él y con voz suave le dijo: tu historia no ha terminado. El Señor es un Dios de nuevas oportunidades y como está escrito, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Ven, regresa al abrigo de su amor. Él aún te llama. Un silencio sagrado envolvió la escena, mientras el sacerdote, sintiendo el peso de las palabras, se arrodilló. En ese momento el viento parecía llevar consigo los susurros de los ángeles, cantando sobre la tierra a medida que la luz del cielo brillaba más intensamente. Y entonces una voz reverberante como el trueno, resonó sobre ellos: yo soy el Alfa y la Omega. He aquí su tiempo se acerca. Percibirán la obra de mis manos en el quebrantamiento de las cadenas que los atan. Preparad vuestros corazones, pues ha llegado la hora en que lo viejo pasará y lo nuevo se establecerá. La multitud quedó atónita. La expectación colmó el ambiente, densa como el incienso en el altar. ¿Qué significaban estas palabras? ¿Qué renacimiento espiritual estaba por llegar a la vida del pueblo de Dios? Miqueas sintió que el viento del Espíritu lo impulsaba hacia un nuevo y grandioso despertar. Las visiones de arrepentimiento, restauración y poder se revelaban en el horizonte. La promesa del Creador estaba más viva que nunca. Mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar, el profeta supo que estaban en el umbral de algo grandioso. La revelación divina que estaba por desatarse no solo transformaría al pueblo, sino que su eco resonaría a través de generaciones. Y así, el plan soberano de Dios se despliega en la lágrima y en el gozo. Llegará el día, amado Israel, que recordaréis este momento como un punto de inflexión en la historia. Porque el tiempo ha llegado en el cual deseo revelaros mi plan soberano y manifestar mi gloria entre vosotros como nunca antes. Mientras la multitud permanecía en un silencio reverente, el corazón de Miqueas latía con fuerza, sintiendo la necesidad de comunicar que la revelación del Señor no se limitaría a palabras, sino que también se manifestaría a través de actos poderosos. Los rostros expectantes buscaban su guía como niños que anhelan entender el misterio de la vida. Escuchad de nuevo, dijo Miqueas con voz firme, porque el tiempo ha llegado en que el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Hará que los ciegos vean y que los mudos hablen. Recordad lo que está escrito en los Salmos: Él envía su palabra y los sana, y los libra de su ruina. Salmos 107:20. En ese instante una mujer en la multitud comenzó a clamar: Señor, sana a mi hijo. Él está atormentado por un espíritu maligno. Su angustia era palpable y los murmullos de la gente se hicieron eco de su súplica desesperada. Miqueas se acercó a la mujer, sintiendo la compasión del Altísimo fluir a través de él. Tu fe ha encontrado respuesta, dijo él, y alzó su mano hacia el cielo. En el nombre del Señor, ordeno a ese espíritu que salga de él. Su voz resonó con poder, y un silencio profundo sobrecogió a la multitud. Un estremecimiento recorrió el aire, y tras un breve momento, un grito desgarrador resonó. El joven se liberó de la opresión, cayendo de rodillas, ahora libre, sus ojos iluminados por una nueva vida. La multitud rompió en vítores y alabanzas, y la mujer lloró de alegría. Mirad lo que el Señor ha hecho, exclamó Miqueas. Él es nuestra esperanza en el quebranto, nuestra luz en la oscuridad. No solo habéis visto su poder hoy, sino que Dios está preparando un tiempo de restauración integral. Las noticias de este milagro comenzaron a esparcirse como un fuego en la pradera. Cada corazón en la multitud resonaba con una mezcla de fe y asombro, y las preguntas sobre el futuro se agitaban en el ambiente. ¿Qué más hará el Señor? ¿Qué más podemos esperar? El profeta continuó, su voz elevándose en la nube de expectación. Así dice el Señor: He aquí que haré un pacto nuevo con vosotros. Jeremías 31:31. Un pacto que no será como el antiguo, donde solo los sacrificios se ofrecían, sino uno donde su presencia morará con vosotros. La nueva expresión de su amor será evidente y nacerán de entre vosotros los heraldos de su gloria. Un anciano con una mirada de anhelo y temor a la vez se levantó. Miqueas, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo será este nuevo pacto? Tu pregunta es sabia, oh anciano, respondió el profeta. Estad atentos porque el Señor os mostrará señales. Pronto veréis la unción del Rey, el Santo de Israel, quien llevará a cabo un sacrificio eterno por la redención de muchos. Lo que está por venir,
será la llave de la libertad, y la puerta se abrirá a aquellos que creen. A medida que Miqueas hablaba, la atmósfera se cargaba de anticipación. Las palabras del profeta resonaban como eco de antiguas promesas, llevando a cada oyente más allá de su entendimiento, despertando en ellos la certeza de un futuro glorioso. Las sombras del pasado estaban siendo desvanecidas por la luz de lo que estaba por venir. De repente el cielo pareció abrirse y una luz deslumbrante iluminó el lugar, envolviendo a Miqueas en un resplandor sobrenatural. En ese momento la voz del Altísimo se escuchó de nuevo, resonando más allá de la comprensión: «He aquí que enviaré al mío, el Mesías. En él estarán todas mis promesas cumplidas, y en su sacrificio será la redención del hombre». La multitud cayó de rodillas, sintiendo lo divino a su alrededor. Cada latido del corazón parecía un eco de esta nueva esperanza. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Miqueas sabía que la revelación no había terminado. La historia de la redención de Israel se desplegaría con giros inesperados y la gloria de Dios se manifestaría de maneras que aún no podían imaginar. «Preparad vuestros corazones, amados», proclamó el profeta, «porque a pesar de las nubes que aún puedan rodearos, el plan soberano de Dios se revelará. Estad listos para la obra que se manifestará a través de generaciones». La expectativa se elevó, llevando a cada alma a anhelar descubrir los misterios del futuro que el Señor había preparado. Mientras la luz celestial se disipaba, Miqueas se sintió fortalecido por la presencia divina que le rodeaba. La multitud, todavía de rodillas, comenzó a murmurar entre sí, llenos de asombro y temor ante la revelación del Mesías. «Puede ser que por fin haya llegado el tiempo de nuestra liberación», se preguntaban unos a otros, mientras sus corazones reverberaban con esperanza. Miqueas, sintiendo la urgencia de su misión, se dirigió de nuevo a la congregación. «Amados, la promesa del Señor es segura. En los días venideros, no solo veréis el cumplimiento de las palabras del profeta, sino que también experimentaréis la transformación en vuestras vidas. El Mesías traerá consigo la libertad, y con él nacerá un nuevo reino de justicia y paz». Las palabras sonaban como el sonido de un torrente de agua viva, trayendo frescura a las almas sedientas. «Así como la tierra anhela la lluvia, así también mi corazón anhela ver el advenimiento del Rey. Preparad el camino para él. Limpiaos de toda injusticia y volved a él de todo corazón, pues en este retorno veréis el despliegue operativo de su misericordia». En ese momento un sacerdote se levantó con rostro de preocupación. «¿Cómo podemos estar seguros de que este es el cumplimiento? ¿Acaso no hemos visto falsas promesas antes?». La incertidumbre era palpable y otros murmuraban entre sí, recordando fracasos pasados. Miqueas, sacudiendo la duda con firmeza, respondió: «Así dice el Señor, mirad a la roca de la cual fuisteis cortados». Isaías 51:1. La fidelidad de Dios nunca ha fallado. Las profecías antiguas son un testimonio de su carácter inquebrantable. La redención de Sión se acercará con poder. De repente el aire cambió, un viento suave como el que precede a una tormenta sopló sobre la multitud. Unos jóvenes comenzaron a danzar con libertad, sus cuerpos se movían como si la música del cielo resonara en sus corazones. Ellos eran heraldos de las buenas nuevas, actuando en medio de la congregación, cautivando a todos los presentes. Los ancianos, observando a los jóvenes, comenzaron a recordar sus propias historias, los días pasados de gloria y los relatos de la fidelidad de Dios. Clamaron con júbilo: «Sí, recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Su mano ha guiado a nuestros antepasados. Pero ¿cómo podrá levantarnos de este angustioso abismo que hemos caído?». El profeta, viendo la fluctuante fe en sus rostros, se movió de nuevo, su voz resonando como un trueno: «El Señor hará maravillas, oh Israel. Haced bien a vuestros hermanos. Extiende tu mano al pobre y al oprimido, y sed un pueblo que represente su luz. Porque cuando el pueblo se una en unidad y amor, la gloria de Dios se manifestará en vosotros». Así habló Miqueas, desatando un poderoso clamor por la unidad y la compasión. La multitud comenzó a reconocer que su fe también debía acompañarse de actos de justicia. Los corazones ardían con la pasión de restaurar relaciones quebrantadas, de buscar la paz y de amar al prójimo. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, una voz resonó en el cielo, aire alabando: «He aquí la nueva señal, que el Mesías se acercará en su gloria, en los tiempos de angustia y dolor». No solo como salvación, sino como renovación de la tierra. Con la promesa de la nueva señal, Miqueas supo que el tiempo de la espera estaba llegando a su fin.
Un nuevo destello de esperanza surgió en sus ojos al recordar las palabras de una antigua profecía. Había un propósito en todo esto. ¿Podría ser que aún hay más de lo que hemos entendido?, se preguntó mientras el murmullo sagrado de la multitud comenzaba a disiparse. La revelación continuaba, el relato no concluyó, sino que apenas estaba comenzando. Estad preparados porque un nuevo amanecer se acercará, proclamó Miqueas, mientras retiraba su mirada del cielo. Pronto veréis el cumplimiento de lo que ahora es misterio, porque el verdadero plan soberano de Dios se revelará en su tiempo. La anticipación se sentía en el aire, como el latido de un corazón divino, llamando a cada alma a estar lista para el asombroso desenlace que estaba por venir. El aire en Moreset vibraba con una anticipación indescriptible. La multitud, embelesada por las palabras de Miqueas y por la promesa de un nuevo amanecer, había llegado a entender que la liberación y la restauración estaban más cerca de lo que jamás habían imaginado. Su voz, impregnada de poder divino, resonó en sus corazones como un eco de esperanza. Amados, continuó Miqueas, el tiempo de espera ha llegado a su clímax. Como está escrito, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No temáis, porque el propósito de Dios es redentor y no destruye, sana y no quebranta. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente entre los rostros que una vez habían expresado dudas. Un joven se interpuso, impulsado por el fervor. ¿Cómo podemos participar en este plan, Miqueas? ¿Cuál es nuestro papel en lo que el Señor está por hacer? Una ola de silencio envolvió el lugar, cada oído atento, cada corazón expuesto a la revelación. Lleno de sabiduría, Miqueas respondió, el primer paso es ser un pueblo quebrantado y arrepentido. El Señor no busca sacrificios vacíos, sino corazones dispuestos. Cada uno de vosotros debe dejar atrás el orgullo, el egoísmo y la innovación de vuestra propia justicia. Vivid en verdad, en amor, y seréis LS portadores de su luz. Mientras hablaba, varios comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo, sintiendo el llamado de Dios sobre sus vidas. Sus corazones, antes endurecidos, se estaban abriendo a la posibilidad de transformación. Así dice el Señor, proclamó Miqueas, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 11:26. Este compromiso sincero hacia el Señor abrirá las puertas de su futuro. Sed los heraldos de su misericordia, pues donde hay disposición, el cielo se acercará. En medio del clamor de la multitud, el sacerdote burlador, quien aún se encontraba luchando con su incredulidad, empezó a ser consciente de la lucha interna que palpitaba en su pecho. ¿Y si no soy digno?, pensó. Las palabras de Miqueas resonaban, pero el eco de su orgullo lo apresaba. El profeta, como si hubiera intuido su lucha, se volvió hacia él. Tu valía no viene de lo que has hecho, sino de lo que él puede hacer en ti. Recuerda al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Así como el faro guía a los navegantes perdidos, el amor del Señor está aquí para abrazarte. Ven, y verás que en él hay perdón y renovación. La multitud respiró enseñanza y esperanza, mientras la luz de la verdad iluminaba aún más la oscuridad en el corazón del sacerdote. Poco a poco comenzó a dar pasos hacia la luz, la vulnerabilidad cada vez más presente. Ya no se trata solo de mí, murmuró, sino de todos nosotros. Oh Dios, restaura nuestra nación. Aceptaremos este llamado al arrepentimiento. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, y la multitud lo siguió en una clamorosa súplica. Restauranos, Señor. Miqueas, sintiendo la energía del movimiento que se había levantado, continuó, el tiempo de la intervención divina es ahora. Muchos de vosotros habréis de ver la manifestación de su gloria, porque está escrito, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Preparad vuestros corazones, porque lo que ahora es desconocido pronto será revelado. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo un aire fresco que portaba las fragancias de los campos, como un símbolo de la nueva vida que estaba por nacer. Miqueas sintió que algo monumental estaba a punto de ocurrir, algo más grande que ellos mismos, un tejido divino del cual él era un hilo. Mientras la multitud clamaba, la atmósfera se colmó de un palpable sentido de búsqueda. ¿Qué más nos revelará el Señor?, preguntó otra voz en la multitud, asustada pero expectante. ¿Estamos preparados para lo que viene? Amados, replicó Miqueas, la revelación no finaliza aquí. Hay más, porque cada paso que damos hacia el arrepentimiento es un paso hacia su glorioso
Plan. Como escribió el profeta Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Isaías 7:14. Las señales de su primera llegada son solo un vislumbre de lo que vendrá. Pronto veréis grandes maravillas y señales en la tierra. Los corazones retumbaron con fuerza. La promesa de un Mesías, quien traería salvación y transformación, consumía el espíritu de cada persona presente. Un remanente fiel, susurró Miqueas, será levantado. Y vosotros, aquellos que abrís vuestros corazones, seréis testigos de su gloria. Él no vendrá solo a guiar, sino a restaurar y a traer el salom a la creación misma. Todo estará sujeto a su autoridad. El tiempo de la redención se acerca. Así que separaos de lo mundano y preparaos para un nuevo comienzo. Miqueas sintió que su corazón se desbordaba mientras emulaba la voz del cielo, y una oleada de fervor llenó el aire. En ese preciso momento el cielo pareció abrirse una vez más, y la luz divina iluminó todos los rostros presentes. Desde el horizonte una bruma de esperanza surgió, revelando que los días oscuros estaban siendo despojados por el fulgor de un nuevo amanecer. Lo que no sabéis, pueblo de Israel, pensó Miqueas con certeza, es que el tiempo de la revelación está a la puerta, y que el gran plan soberano de Dios se desplegará como nunca antes. Hay mucho más por venir, y es solo el comienzo del cumplimiento de sus promesas eternas. El eco de su proclamación resonó y el pueblo, lleno de renovada fe y expectación, supo que su futuro estaba atado a la grandeza de lo que Dios estaba por hacer en su historia.